Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy traemos una noticia que les aseguro va a dar mucho de qué hablar, algo que ha sacudido un poco el mundo del espectáculo y ha dejado a muchos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un cambio de look radical, una transformación que ni los más optimistas esperaban. Sí, hablamos del galán turco que ha conquistado corazones alrededor del globo, ese que tantos admiramos por su talento y, claro está, por esa melena que lo caracterizaba. ¿Ya saben de quién hablamos? Exacto. Hoy vamos a destapar el misterio, a revelar el secreto detrás de ese corte de pelo que ha puesto a todos a especular. Vamos a ver cómo luce ahora, qué lo llevó a tomar esta decisión y qué opinan sus fans. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, no olviden darle ese botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo que traemos para ustedes. Empecemos. Cuando pensamos en Can Yaman, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Probablemente esa figura imponente, esa sonrisa que derrite y, por supuesto, esa melena que parecía un símbolo de su identidad. Durante años, su cabello largo y ondulado se convirtió en una de sus señas de identidad más reconocibles. Era parte de su atractivo, de su estilo, de esa imagen de conquistador moderno que proyectaba en cada serie, en cada aparición pública. Lo veíamos en la pantalla, en las alfombras rojas, en las campañas publicitarias, y siempre, casi invariablemente, con el mismo peinado que lo hacía destacar. Era como si esa melena tuviera vida propia, casi un personaje más en su biografía mediática. Los fans se acostumbraron a ella, la adoraban, la admiraban, y muchos incluso soñaban con tener un cabello igual de espectacular. Era algo que lo diferenciaba, que le daba un aire bohemio y a la vez muy masculino, una combinación que, hay que admitirlo, funcionaba a la perfección. Pero en el mundo del espectáculo, los cambios son una constante. Los artistas, como cualquier ser humano, evolucionan, se reinventan, buscan nuevas facetas y a veces, eso implica una transformación física que puede ser tan impactante como sorprendente. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con nuestro querido Can Yaman. De repente, sin previo aviso para muchos, apareció con un look completamente diferente. Adiós melena. Sí, han leído bien. El actor ha decidido darle un giro de 180 grados a su imagen y ha optado por un corte de pelo mucho más corto, casi rapado en los laterales. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales, generando un revuelo mayúsculo. Las fotos y los vídeos de su nueva apariencia inundaron Internet, y los comentarios no se hicieron esperar. Algunos quedaron impactados, otros fascinados, y unos cuantos, quizás, un poco nostálgicos por la despedida de esa melena tan icónica. Pero lo que es innegable es que este cambio ha generado un debate apasionante. ¿Qué lo impulsó a tomar esta decisión tan drástica después de tantos años luciendo su cabello largo? Esa es la pregunta del millón. Y aunque las razones exactas a veces son difíciles de descifrar en el mundo de las celebridades, podemos especular y analizar las posibles motivaciones detrás de este radical cambio. Por un lado, podríamos pensar en motivos profesionales. A veces, un nuevo papel en una película o serie requiere una transformación física específica. Los actores se entregan por completo a sus personajes, y un cambio de look puede ser fundamental para encarnar a alguien nuevo, para dejar atrás al personaje anterior y abrazar con fuerza al siguiente. ¿Será que Can Yaman está preparándose para un nuevo proyecto que exige una imagen más sobria, más madura, o quizás algo completamente inesperado? Las producciones turcas suelen ser muy exigentes en este aspecto, y los actores están acostumbrados a someterse a cambios drásticos para dar vida a sus personajes. Podría ser que esté inmerso en un guión que lo pide a gritos, y él, como buen profesional, ha aceptado el reto con entusiasmo. Otra posibilidad es que simplemente se trate de un deseo personal de cambio. A veces las personas, independientemente de su profesión, sentimos la necesidad de romper con la rutina, de probar algo nuevo, de ver reflejado en el espejo una versión diferente de nosotros mismos. El cabello largo puede requerir mucho cuidado y mantenimiento, y quizás Can Yaman buscaba una opción más práctica, más fresca, especialmente pensando en el verano o en un estilo de vida más activo. Un cabello corto puede ser sinónimo de libertad, de sencillez, de un espíritu renovado. Podría ser que después de un periodo de intensa exposición mediática con un look muy definido, simplemente sintió la llamada de la espontaneidad, de la evolución personal. También es importante considerar la influencia de la moda y las tendencias.
Si bien Kanyaman siempre ha tenido un estilo propio muy marcado, es innegable que el mundo de la moda está en constante movimiento. Los cortes de pelo varían, las estéticas cambian, y quizás el actor se sintió atraído por la modernidad de un corte más corto, más definido, que resalta aún más sus rasgos faciales. Un cabello corto puede acentuar la mandíbula, los ojos, y darle un aire más agresivo o sofisticado, dependiendo del corte y del estilo. Es un lienzo diferente para un artista, y puede ser una forma de explorar nuevas dimensiones de su atractivo. Y ahora, la pregunta que todos se hacen: ¿cómo luce? Bueno, las imágenes hablan por sí solas, pero para aquellos que aún no lo han visto, imaginen un Kanyaman con el cabello mucho más corto, casi a ras en los laterales, dejando un poco más de longitud en la parte superior, quizás con un ligero despeinado estratégico o peinado hacia atrás. El contraste es brutal. De la melena que se movía con el viento, a un corte que define sus facciones de una manera más intensa, más impactante. Algunos dicen que le da un aire más maduro, más rudo, otros que realza su mirada penetrante. Lo que es seguro es que no ha perdido un ápice de su atractivo. De hecho, para muchos, este cambio lo ha vuelto aún más deseable. Ha demostrado que su carisma y su talento van mucho más allá de su cabello, y que puede reinventarse y seguir conquistando al público con una nueva imagen. Las reacciones de los fans han sido, como era de esperar, un torbellino de emociones. En redes sociales, los comentarios se multiplican. ¡Qué guapo está! Me encanta este nuevo look más moderno, un poco nostálgico por la melena, pero este corte le sienta genial. Hay quienes le dan la bienvenida a esta nueva etapa con entusiasmo, celebrando su valentía y su capacidad de sorprender. Otros, con un toque de melancolía, confiesan que extrañarán su antigua imagen, pero que lo apoyan en su decisión. Es normal que haya opiniones divididas, porque cada uno tiene su estilo preferido y se acostumbra a ver a sus ídolos de una determinada manera. Sin embargo, la gran mayoría parece coincidir en algo: Kanyaman sigue siendo Kanyaman, y su encanto es innegable, con pelo largo o corto. Podríamos incluso pensar en el significado simbólico de este cambio. El cabello largo en muchas culturas se asocia con la libertad, la juventud, a veces incluso con lo salvaje. Al cortarlo se podría interpretar como un paso hacia una etapa más estructurada, más controlada, o simplemente una forma de dejar atrás lo que ya no representa. Es como si quisiera mostrar una faceta diferente de sí mismo, una que quizás estaba un poco oculta bajo esa cascada de cabello. Es una declaración de intenciones, una forma de decir: estoy aquí, estoy cambiando, estoy evolucionando. Y para reflexionar un poco más, pensemos en la importancia que le damos a la imagen, especialmente en el mundo del entretenimiento. Un cambio de look puede ser una herramienta poderosa para un actor. Puede ser una forma de refrescar su imagen pública, de evitar encasillarse, de demostrar su versatilidad. Kanyaman con este corte ha demostrado que no tiene miedo a experimentar, a salir de su zona de confort, y eso es algo que siempre es admirable en cualquier artista. Este corte de pelo no es solo un detalle estético, es una noticia que ha movilizado a miles de seguidores, que ha generado conversaciones y debates. Es un ejemplo de cómo una pequeña transformación física puede tener un gran impacto mediático. Y nos enseña una vez más que las apariencias engañan, y que el carisma, el talento y la personalidad de una persona trascienden cualquier cambio de peinado. Kanyaman ha sabido reinventarse una vez más, y seguramente lo veremos brillar con este nuevo look, quizás en proyectos aún más emocionantes que los que ya conocemos. En resumen, hemos hablado del radical cambio de look de Kanyaman, de cómo ha dicho adiós a su icónica melena para dar paso a un corte de pelo corto y moderno. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta decisión, desde motivos profesionales hasta deseos personales de renovación y las influencias de la moda. Hemos analizado cómo luce ahora y las diversas reacciones de sus fans, que demuestran que a pesar de la sorpresa inicial, su atractivo sigue intacto. Este cambio nos recuerda la importancia de la evolución y la reinvención en el mundo del espectáculo y en la vida misma. Ha sido un placer compartir esta noticia y este análisis con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta conversación. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece el nuevo look de Kanyaman? ¿Les gusta más con pelo corto o largo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado,
no olviden darle un buen asterisco me gusta, compartirlo con sus amigos para que se enteren de esta noticia, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.